de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sale ya el doctor José Narro, y bueno, hay 16 aspirantes, todos ellos con credenciales de sobra para poder dirigir la máxima casa de estudios, pero lo decíamos al principio de este espacio, la política de la UNAM no se puede entender necesariamente como la política de otras instituciones públicas en el país. Tiene un juego muy particular, tiene datos y elementos importantes que van sumando o restando hacia ciertos candidatos. Por ejemplo, el día de ayer, la escritora Elena Poniatowska respaldó la aspiración de Rosaura Ruiz para ser rectora de la UNAM. Todo esto lo dijo al leer una carta que enviará Poniatowska a la Junta de Gobierno de la universidad, junto con las firmas de un centenar de mujeres dedicadas a la escritura, investigación y la academia. Afirmó Poniatowska que la actual directora de la Facultad de Ciencias es una persona de diálogo, consenso y estabilidad. Estos son los elementos que le digo que son importantes y que pueden leerse de otra manera fuera de la Universidad Nacional Autónoma de México, fuera de las instituciones públicas, pero a veces se leen de otra forma en el corazón mismo de la máxima casa de estudios. La doctora María Leoba, aspirante a la rectoría de la UNAM, directora de la Facultad de Derecho allá en la UNAM, mi alma mater, por cierto. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Luis. Bueno, con el placer de estar entre universitarios para poder, explicar nuestras reflexiones y que lleguen a sus distinguidos radioescuchas. Un privilegio para mí estar al aire con usted. Oiga, doctora, a ver, primero, ¿qué le parece lo que sucedió con Elena Poniatowska y con Rosaura Ruiz? Bueno, me parece excelente. Elenita Poniatowska es una escritora, una gran intelectual de nuestro país que por supuesto tiene la autoridad para poder dar este aval a una candidata, a una catedrática, a una gran universitaria, porque Rosaura es una mujer de primera que está verdaderamente comprometida con la universidad, y eso es lo que se requiere para hacer esta transición, este cambio, porque el doctor José Narro Robles, por supuesto, ha dedicado más de la mitad de su vida, más de 30 años de su vida a la universidad, y estoy cierta de que ha hecho un trabajo increíblemente positivo, ha llevado a crecer a nuestra casa de estudios, y pues llegar al relevo no es sencillo, pero hay mujeres y hay hombres que estoy segura tienen el perfil, las prendas desde el punto de vista intelectual, para que haya la posibilidad de seguir creciendo. Deberíamos, y el deber ser y el ser son totalmente diferentes, lo sabemos las personas que estudiamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora, pero deberíamos de estar ya en una sociedad en donde no fuera necesariamente importante que tuviéramos una rectora o un rector. Sin embargo, no vivimos en ese México, es un México en donde hay una gran diferencia de género todavía, en donde no hemos logrado llegar a una equidad de género, y por eso me gustaría preguntarle, ¿es momento ya de una rectora al frente de la UNAM? Sí, es momento de una rectora, porque estamos participando tanto hombres cuanto mujeres en un ámbito totalmente de igualdad, de equidad, de no discriminación. En la UNAM todavía no somos más las mujeres que estamos en los puestos directivos, coordinando o como catedráticos, pero el estudiantado normalmente tiene más del 60% de presencia en la universidad. Okay. Yo creo que si somos congruentes entre el decir y el hacer, tenemos reglas a nivel internacional, tenemos acuerdos, tratados, compromisos que forman parte de la ley de nuestra unión, y no podemos hacer una discriminación, sino que tenemos que ser igualitarios. ¿Y esto qué quiere decir? Igualdad de oportunidades. No va a ganar la mujer por ser mujer y por cuota, sino en la medida que tenga preparación, que tenga elementos, que tenga compromiso, que tenga sensibilidad, que ahí nos sobra un poquito más que a los hombres, pero creo que podemos hacer un equipo consolidado de hombres y mujeres fuertes para seguir llevando a nuestra universidad a una marcha adecuada. ¿Qué oferta tengo yo como Leoba Castañeda en el contexto del género? Pues he trabajado en una universidad que de suyo
tuvo pues 459 años de tradición de varones. Rompimos con el apoyo de la Honorable Junta de Gobierno y con la decisión del señor rector de tener 3 mujeres, valga la expresión, en la terna, pues llegó una mujer. Y hemos trabajado de manera muy, muy valiosa, unidos hombro con hombro, y siento que la comunidad de la Facultad de Derecho, que es mi apoyo, que es mi fundamental acicate, prácticamente están unidos en torno a este proyecto que hicimos como dirección. Doctora, la UNAM, Sí. autonomía frente a los poderes políticos. ¿Qué postura tiene en su proyecto al respecto de este tema? ¿Autonomía hasta dónde llega? ¿Autonomía es al mismo tiempo la regla para poder hacer lo que sea, lo que pueda pasar en una universidad casi sin ley adentro, que representa el riesgo de algunos grupos políticos que quieren de alguna manera tener influencia, tener presencia dentro de la universidad, el asunto frente al gobierno de la República? ¿Qué decir de este tema? Bueno, me da pauta a muchísimas cuestiones muy valiosas, y realmente yo estoy segura de que debemos de retomar y hacer valer la autonomía con el espíritu que tiene originalmente. La autonomía nos permite a nosotros trabajar en el ámbito de la docencia, la investigación, la divulgación de la cultura, la gestión institucional, las leyes internas que nos regulan. Es decir, nosotros tenemos esas facultades, pero cuando queremos pervertir el concepto de autonomía y convertirlo en extraterritorialidad, en que aquí sea la tierra de nadie, creo que estamos abonando muy poco en el contexto de lo que México debe ser. Entonces yo pensaría que si aquí retomamos, instauramos el régimen de derecho, para que aquí no haya impunidad, para que aquí no haga cada quien lo que quiera, y entran muchos temas, expendios donde se venden refrescos que algunos no están autorizados, pero se dice que luego llegan unos puestecitos con ciertas hierbas que no deben estar en la UNAM. Y hay peores cosas que se dan. Ahí en la UNAM hay una radiodifusora pirata, por ejemplo. Y transmite desde ahí. Por ejemplo. Transmite desde ahí sin concesión, sin nada, sin permiso. Exactamente. Yo quisiera hacer un diagnóstico de, por ejemplo, cuáles son los puestos que están autorizados para expender fruta, bebidas, algunos alimentos, que estén limpios, que estén cuidados para los estudiantes. Pero algo que me parece muy importante es meter orden. Y poner el orden significa el proyecto de una jurista que además no cierro los ojos a la multi, a la inter y a la transdisciplina. Y lo platicaba con la directora de ciencias. Dime si no, platicábamos en conjunto porque somos buenas amigas, buenas universitarias compañeras, pero platicábamos, en todo ámbito del derecho podemos intercalarnos con la ciencia. Y a la inversa, las cuestiones científicas sobre bioética, sobre el desenvolvimiento del área nuclear, sobre el medio ambiente. Siempre vamos a encontrar una vertiente que hable del derecho. Entonces, siento que no debemos estar con solamente una disciplina en nuestra mente, sino abrirnos a la multi, a la inter y a la transdisciplina. Y además, si nosotros aquí hacemos preservar el Estado de Derecho, como esta nuestra casa de estudios, nuestra alma mater, es la caja de resonancia de lo que ocurre en el país, se permeará hacia las reformas estructurales, hacia los principios y valores ciudadanos, del que toma las decisiones, del que está en la iniciativa privada, en la pública, en las funciones del Estado, que son el Poder Ejecutivo, Legislativo, el Judicial, en quien presta un servicio. Creo que es el momento de poner más énfasis en la regulación interna para que podamos dar un ejemplo y podamos mejorar. Doctora,
déjeme preguntarle algo que señala en estos momentos, la relación, por ejemplo, entre el derecho y la ciencia, el tener que ser muy abiertos dentro de las múltiples disciplinas, que son muchas artes, muchas disciplinas, muchas ciencias que tienen su casa en la máxima casa de estudios, en la UNAM. Pero el tema de la ciencia en particular, el tema de la UNAM como puntero de lanza, como pues una referencia internacional en temas de investigación es muy importante, y para poder entrar a ese tema es necesario también tener un presupuesto. Se habla de la disminución y la intención de disminuir la cantidad de recursos hacia las universidades públicas, si no en este año, podría ser en el siguiente. Vivimos una situación económica muy complicada, hay muchas personas con las tijeras listas para hacer recortes educativos. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué dice su proyecto? En primer lugar, me encanta su pregunta, le agradezco muchísimo y estoy totalmente de acuerdo. Es un elemento fundamental, porque cualquier proyecto que no tenga una posibilidad de estar bien saneado económicamente o presupuestalmente es un proyecto destinado al fracaso, ni para qué ponernos a trabajar en él. Pero, ¿qué pienso yo? En primer lugar, que debemos tener una autonomía presupuestal y convencer y hacer las reformas a la Constitución y a las leyes secundarias para poder tener un factor actuarial, ahí entra el experto, el experto científico, el actuario, para decirnos cuál es el factor idóneo para que nuestro presupuesto, en lugar de decrecer o de tener que estar como en el jaloneo de cada año, que mejor tengamos un porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a la educación y además que se destine la parte que competa a la investigación. Yo respecto de la investigación creo que debe ser compartida, hacer células con otras instituciones. Si en el IPN hay un gran experto, por ejemplo, en sistemas de telecomunicaciones, pues que se una con el de la UNAM o de la universidad privada y hacer células de conocimiento por áreas que nos permitan explotar adecuadamente ese gran capital que tiene la formación de nuestros estudiantes, egresados, investigadores, docentes. Pero por último, no nada más quiero que estiremos la mano y que forcemos en el ámbito del gobierno federal a decir, dennos más. Creo que es importante tener ingreso propio y por eso mencionaba yo células de investigación o la investigación de punta, pero que la vendamos adecuadamente, porque a veces, hay gente de la iniciativa privada que dice, pues ¿cómo es la UNAM? Pues gratis. Barato, o gratis. Peor. Porque tienes compromiso social, porque tienes compromiso con la comunidad, y las universidades, pues importantes del ámbito privado, pues dicen, yo cobro. Claro. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, que veamos las dos vertientes, porque yo creo que en la medida que tengamos este elemento saneado, la creatividad puede llegar hasta donde nuestras fuerzas lo permitan y hacer crecer a esta universidad. Bueno, pues doctora María Leoba Castañeda, quiero agradecerle que me haya tomado esta llamada telefónica. Estamos pendientes de lo que sucede en la UNAM. Y por último, le preguntaría algo que destaca el día de hoy La Razón, el diario La Razón, en su página de internet y en el impreso también. En ninguno de los 16 aspirantes, al menos es lo que detecta La Razón, se habló del tema del auditorio Justo Sierra, del auditorio Che Guevara, mejor conocido, tomado desde hace mucho tiempo ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. No sé si sea un tema muy filoso al cual no mucha gente le quiere entrar, pero le pregunto cuál es su postura. Bueno, yo no dije el Che Guevara ni el Justo Sierra, ni me referí específicamente, pero integralmente estoy haciendo un programa, una de las líneas, de los ejes temáticos de mi trabajo, es poner orden. Y poner orden significa, y ahí lo digo, tomar los espacios que son de la universidad, que son en este primer cuadro, yo estoy aquí ahorita en mi facultad, en este primer cuadro, que por la UNESCO fue declarado Patrimonio de la Humanidad, no podemos tener esa situación secula seculorum por toda la vida. Claro. Debemos de tomar, yo lo he mencionado en algunos otros medios, pero en mi programa ahí se dice, poner orden, el Estado de Derecho y, por supuesto, la regularidad jurídica. Y
el Estado de Derecho implica, cumple las normas, pero cuando las violentas, pues tendrás que ser sancionado. ¿Cómo vamos a sacar a estos jóvenes? Primero yo diría con un diagnóstico, con diálogo, con saber quiénes están, por qué están, qué los legitima para estar ahí. Estoy hablando de puras cuestiones jurídicas, pero multidisciplinarias también, porque habrá que ver cómo reaccionan psicológicamente. Si algunos ni siquiera son estudiantes, no se están legitimando para estar aquí, invadiendo un espacio que es de todos los universitarios, que es de la nación y que debe de estar, conforme a derecho, destinado al fin para el que fue creado. Doctora María Leoba Castañeda, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, mi alma mater, por cierto, le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tomar la comunicación y estamos en contacto, si me permite. Mi colega y muy distinguido comunicador, le agradezco esta oportunidad de estar platicando, conversando, y cada pregunta me hace reflexionar. Ahí va un programa, pero bueno, un proyecto, pero estoy segura que cuando estemos ante la Junta de Gobierno habrá enriquecido, crecido con todo lo que hemos platicado, con los grandes universitarios que hacen su labor cotidiana, como usted, que realiza una función social que hace que crezca nuestra universidad. Desde su trinchera, usted como universitario la hace crecer, y le agradezco mucho esta gran oportunidad y la atención de los radioescuchas. Estoy a la orden, si me permite, en leobaconsultaunam @hotmail.com. Yo ya aventé mi comercial de ¿verdad? Doctora María Leoba Castañeda, muchísimas gracias por tomar la comunicación. Le agradezco mucho. Muy buenas tardes. Hasta luego. 2 de la tarde con 22 minutos. Estamos buscando a todos los aspirantes